para que estén claros con eso. Chiquillos, minería subterránea. Hoy día vamos a cambiar un poco la forma de presentación para empezar a aclararle una serie de conceptos, ¿ya? Porque hay muchas cosas en minería que uno tiene que como conocerlas o verlas para poder entenderlas mejor. Sin embargo, ustedes como futuros expertos en prevención tienen que tener nociones de varias cosas, ¿ya? Para que estemos bien claros con eso. Ahora, hay que entender algo. Los factores de riesgo de minería subterránea básicamente van a depender de múltiples factores, de varios factores en realidad. Lo que sí tienen que tener algo claro, que la minería en sí debe ser planificada, ¿ya? Y entender que la minería no es solamente sacar cobre, ya no es solamente eso, sino que son varias cosas más. O sea, un no metal como un yeso, un carbonato, ¿ya? Eso también califica como una planta minera en sí. Ahora, gran parte de los materiales primas tienen origen en yacimientos profundos, y la minería subterránea proporciona tales recursos. La subterránea se diferencia en rasgo o cielo abierto, porque tú tienes que darte o meterte dentro de la tierra para poder hacer eso, o para poder extraer un mineral. Ahora, las minerías subterráneas en una actividad riesgosa sí lo es, y lo es bastante. ¿Ya? O sea, la probabilidad de cuando ocurre un incendio, uno ya habla, por ejemplo, de un derrumbe, uno no habla de probabilidad de quedar vivo, uno ya habla de probabilidad de sobrevivencia. Y eso ya es otra cosa. Ahora, tenemos explosivos, gases tóxicos, máquinas y equipos, incendios, agua subterránea y derrumbe, que en la práctica, si ustedes se dan cuenta, prácticamente van a ser una parte de riesgos, como vimos en la clase anterior, riesgos de tipo D o riesgos operativos, para que también lo tengamos en cuenta. Ahora, en sí los métodos de explotación, ¿por qué nos importan a nosotros? Es porque una forma racional, ¿ya? O sea, no es llegar y meterse en una mina y llegar y trabajar solamente, sino que tiene que tener una lógica de ser, ¿ya? Por si acaso. Por eso es importante de que tengamos nociones de eso. Ahora, esperen un poco, chiquillos. Ahora sí, ya. En la práctica vamos a tener un método de explotación que va a depender de varias cosas. El depósito, o en el fondo, cuánto es el volumen de mineral y factores técnico-económicos, ¿ya? O sea, tenemos que ver eso sí o sí. Ahora, hay que entender algo, que en sí vamos a tener labores básicas para el proceso minero, como son los accesos, preparación y desarrollo, ¿ya? Estos tres elementos en sí, chiquillos, son bien importantes porque conjugan muchos elementos. O sea, si yo no tengo un acceso, no tengo una forma de poder llegar desde la superficie a rasgo, hacia adentro. Ahora, lo importante de la preparación en sí, que va a ser la penetración en el yacimiento para acceder a sus bloques o bloques para su explotación, ¿ya? Y el desarrollo son las labores para la explotación de un bloque y para desarrollar el yacimiento. O sea, cuando empiezan los accesos en sí, empiezan a ser una serie de túneles, ya que no son ni verticales ni horizontales, son diagonales, ¿ya? Y eso empiezan a ser las famosas labores. Ahora, en sí hay una preparación. ¿En qué sentido? Porque se empiezan a hacer distintas perforaciones y distintos estudios dentro de la mina para poder entender más o menos cómo se va a desarrollar o cómo se va a sacar el mineral. Si ustedes han revisado las presentaciones, se van a dar cuenta que hay distintos métodos de explotación. Cada método de explotación va a tener una forma específica de poder hacerse. Ahora, el desarrollo, que en sí es la explotación de un bloque y para desarrollar el yacimiento, o sea, para que este yacimiento se empiece a agrandar, se empiece a desarrollar. Por eso que las labores de desarrollo son súper importantes, chiquillos, ¿ya? Y es lo que uno tiene que ponerle bastante atención. Ahora,
en sí los accesos, por normativa, por ley chilena, lo ideal es que toda mina tenga una entrada, ¿ya? Y también tenga una chimenea. La chimenea lo puede tomar como un ducto, que es una zona vertical que permite la evacuación de gases, ¿ya? La misma ley chilena permite que esa chimenea o ese ducto vertical también pueda servir como una vía de escape, una vía de emergencia. Ahora, lo ideal siempre es que las minas puedan tener entrada y salida, ¿ya? Pero si no puede tener una salida de la misma forma como una entrada en sí, no hay problema. Ahora, en el caso chileno, muchas veces la entrada también funciona como salida, o sea, es para una entrada y salida. Es como un adaptador de un teléfono, por ejemplo, para colocar un audífono. Tiene la misma función. Ahora, la explotación que permite extraer mineral mediante o usando labores subterráneas, ¿ya? Y acá tenemos varios tipos. O sea, por ejemplo, tenemos un nivel principal, ¿ya? Y tenemos los subniveles. O sea, los niveles y los subniveles. Y tenemos, como vemos acá. Si ustedes pueden ver un poco más la figura, se dan cuenta que esto tiene una especie como de caracol, ¿ya? Para que más o menos vayan dándose, o sea, vayan entendiendo un poco. Es como el sistema más utilizado. Ahora, ¿es el más utilizado? Sí. ¿Va a ser eficiente? Va a depender. ¿Y va a depender de qué? De cómo sea la estructura del cerro, ¿ya? Cómo esté estructurado o dónde se encuentre realmente el depósito mineral. ¿Qué nosotros vamos a ver o por qué se elige un método y no otro método? Primero la geografía, ¿ya? O sea, acá vamos a tener varias diferencias, o sea, ¿en qué sentido? ¿Qué tan profundo? ¿Ya? Lejanía, entre otros factores. La geología que en el fondo es la ley, y la ley en este caso, ¿qué va a suponer? Va a... tiene un concepto, los viejos dicen la ley a la cantidad de mineral en una tonelada o en 1000 kilos de material. O sea, si los viejos dicen, por ejemplo, una ley del 10%, y el 10% de 1000 es 10, por cada 1000 kilos de material tú tienes 10 kilos de mineral. A eso hace referencia, ¿ya? Ahora, las características físicas, que básicamente asociadas cómo es la estructura del suelo, del terreno, si hay alguna falla o alguna boquedad o algún hoyo dentro de la misma mina que uno quiere trabajar, ¿ya? Y las condiciones económicas. Desde un tiempo hasta ahora, en la parte económica solamente se verificaba o se veía qué tan rentable era poder sacar mineral, poder sacar material, si es o no rentable, ¿ya? Pero ahora esa rentabilidad ha cambiado mucho, en el sentido que ya no interesa tanto, o sea, sí interesa en realidad, cuánto dinero se puede extraer. Y para eso uno ve todo el tema de los procesos. Sin embargo, en minería ahora se está también contabilizando mucho el tema de la seguridad. O sea, hace unos años atrás la seguridad era como ya, bien, si se puede se hace, si no, bien también. Ahora no, ya. O sea, de 15, 20 años ya la prevención de riesgo en minería es bastante extensa, bastante grande. ¿Y por qué? Cuando uno empieza a ver las estadísticas, uno se da cuenta que uno de los riesgos que tiene mayor cantidad de accidentes en sí es minería. Por lo tanto, tú ya al pertenecer a una faena minera o a la industria minera en sí, vas a empezar a pagar más en tu cotización adicional diferenciada. Ahora, por ejemplo, tenemos la que se realiza por caserones separados por pilares que sostienen el techo. O sea, imaginémonos, por ejemplo, que vamos a colocar un plato. Y en ese plato queremos colocar otro plato encima. Si uno lo hace directamente, no vamos a tener un espacio físico para poder circular. Y en este caso, si colocamos un vaso, vamos a tener un plato, 4 vasos, un plato, 4 vasos, un plato. Y ahí nosotros, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a tener pilares, que los pilares van a dar forma a esto, ¿ya? Para que más o menos nos hagamos una idea. Por eso es que muchas veces hablan de las dimensiones de las cámaras y los pilares. La cámara en sí va a ser como el hoyo,
o como el material hueco dentro de un cerro. Y los pilares van a permitir poder separarlo entre los distintos niveles, ¿ya? Y evitar que el cerro en el fondo se caiga. Y acá puede caerse perfectamente como cuando uno coloca mucho peso en una mesa o en algo y la mesa cede. Ahora, ¿de qué van a depender esto en sí? De las capacidades resistivas de la roca, o sea, qué tanto puede resistir o aguantar la roca, si el macizo en el fondo, el lugar en sí, tiene la capacidad para, y la potencia de yacimiento que viene asociada a la cantidad de mineral. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá nosotros vamos a tener los famosos pilares, ¿ya? Y acá vamos a tener las famosas cámaras. Ahora, ¿qué hay que entender esto? Que el pilar sí o sí debe tener un ancho, ¿ya? Y ese ancho debe permitir que las mismas boquedades o los mismos caserones que se empiezan a generar acá, ojo, caserón es un término un poco ambiguo, porque caserón para mí era un lugar, una boquedad dentro de la mina en sí, pero de origen natural, ¿ya? Ahora, ¿quién determina el ancho o el grosor o la altura de la boquedad como esta y del pilar en sí? Eso lo ve un ingeniero, ya un ingeniero en minas, en este caso un civil minas, que él tiene que firmar o aprobar el método de explotación, ¿ya? Por si acaso, para que tengamos bien claro de eso. Ahora, si los pilares son muy delgados o son muy pequeños, empieza a pasar algo, que el peso de acá va a ser mayor, el pilar no va a aguantar y el pilar va a ceder. Ahora, en mantos separados, acá vamos a ver nosotros algo, que son las famosas losas. Estos chiquillos no es muy distinto a un edificio, no es muy distinto, muy diferente. O sea, eh, me explico. Es como que tuviésemos un piso, otro piso y otro piso. Y estos pisos, ¿por qué se van a sostener? Por los famosos pilares. ¿Ya? Ahora, es importante que siempre los pilares mantengan la misma linealidad y sean lo más simétricos posible, o sea, lo más parecido en el ancho. Si tenemos un pilar un poco más delgado y el de arriba es más bajo, no vamos a tener una resistencia adecuada. ¿Y qué puede pasar? Un efecto dominó y que esto empiece a ceder. Ahora, no deben dejarse pilares sobre las galerías principales, ya que la carga es transmitida del techo de la galería. Las galerías principales, chiquillos, son los lugares donde pasa, por ejemplo, lo que es el equipo pesado, lo que es maquinaria pesada, ¿ya? Eso se consideran las galerías principales. Ahora, es importante entenderlo que no pasa una camioneta solamente, pasan equipos que pueden llevar 15 hasta 18, 20 toneladas de material, pasan cargadores, etcétera. Entonces, es importante esto, ¿ya? Sobre la galería principal no deja ningún pilar, ¿para qué? Para no ejercer una fuerza mayor. Ya. Ahora, nosotros vamos a tener operaciones en sí. Y acá tenemos dos equipos de perforación. ¿Ya? Acá tenemos un jumbo, y acá tenemos un wagon, en este caso es un tractor, que funciona sobre orugas. Diferencia en los equipos, primero, que este equipo se utiliza mucho, pero para poder perforar y hacer colocar las cargas de explosivos. En cambio, este de acá está más, se puede utilizar para tanto de manera horizontal como diagonal y vertical, ya que el brazo, que es la sección amarilla, que está acá, permite, en este caso chiquillo, el brazo, por la forma en que tiene, permite darle un ángulo, ¿ya? Este equipo es más que nada para poder perforar, y este equipo, el de acá, es para hacer carga con explosivos, que en algunos equipos o modelos estos perfectamente pueden perforar, y a su vez que perforan, se inyecta el explosivo. Ahora, ¿estos equipos implican algún riesgo? Por supuesto que sí, ¿ya? Los riesgos básicamente en este tipo de equipos, uno es el ruido, dos es la generación, está expuesto a sílice,
Y un tercero no menor es que en este equipo de acá, muchas veces las brocas tienen que cambiarse de manera manual. Y esto implica un riesgo para los trabajadores, por supuesto que implica un riesgo. Ya que tenemos una consecuencia bastante fea, que es pérdida o amputación de dedos, parte del dedo o la mano. Y si tenemos la pérdida de una extremidad, técnicamente se califica como un accidente de tipo grave. Ahora, tenemos los equipos para carguillo de mineral, ¿ya? Tenemos un cargador frontal, ¿ya? Y tenemos un cargador o un LHD, que es un cargador mucho más chato, mucho más pequeño. O sea, en la práctica, el balde, que esta sección que está acá, es bastante grande, bastante amplia. Pero me refiero a que el equipo es chato porque en sí permite poder entrar en galerías, ¿ya? Donde la galería no tiene una altura muy alta, valga la redundancia. Ahora, en lo que es transporte de mineral, vamos a tener dos opciones: un camión común y silvestre, camión normal, o un equipo como el que está acá, un dumper, ¿ya? Este cargador también se conoce como scoop, ¿ya? Por si acaso, para que también lo puedan investigar más adelante. Ahora, diferencia entre estos dos, en lo que es el principio no es tanta diferencia, porque ambos tienen un objetivo que es trasladar carga, trasladar material, pero sí van a haber diferencias en cuanto al tamaño y la potencia, ya que eso también va a implicar otras condiciones distintas de riesgo. Ahora, el techo. El techo, chiquillo, cuando uno está en una galería y mira hacia arriba, uno ve una parte de la galería, y eso se considera techo, ¿ya? Ahora, el tema está, por ejemplo, si los pilares son muy delgados o hay una una carga muy alta sobre donde tú estás en una galería, eso produce un esfuerzo bastante complejo en el techo. Por lo tanto, eso que puede producir un derrumbe, o básicamente que empieza a caer roca hacia abajo. Y eso implica una seguridad o un problema de seguridad del personal. Ahora, esta estabilidad, ¿cómo se controla? Con pernos, con chocre y mallas. ¿Alguien ha entrado por Vallenar por la entrada norte, donde más abajo de lo que es la línea del tren en sí, han colocado como una malla, han hecho unas perforaciones, han colocado unos pernos, han colocado cemento, un cemento que está inyectado, ¿ya? Ese es el famoso choque. ¿Y qué se hace con esto, perdón? Se hace una forma de poder darle un apriete y evitar que si alguna roca caiga, salga hacia afuera, sino que quede contenida por la malla, ¿ya? Ahora, esto es bueno, sí es bastante bueno, ¿ya? O sea, cuando tú colocas un perno, en el fondo, ¿qué es lo que tú haces? Es como apretar el área, apretar la tierra, hacer que esta sea más compacta. Ahora, ¿se tienen que colocar estas tres cosas en paralelo? Sí, lógicamente que sí. Pero hay que tener una lógica. El que uno coloque estos elementos no va a evitar que pase algo. Sí va a contener, ¿ya? Lo que suceda. Ahora, riesgo asociado al método de explotación se transita por cámaras con techos extensos, o sea, techos muy altos. Sobreesfuerzo en los pilares puede provocar su colapso y del techo, o sea, que los pilares sean tan delgaditos que no puedan soportar las fuerzas. Yo sé que a ustedes no les gustó mucho física, pero sí hay una cosa que ustedes se pueden acordar de física, que es la descomposición de fuerzas, ¿ya? Y esa descomposición de fuerza, cuando yo estoy transitando bajo mío, se produce un vector o una fuerza vertical hacia abajo, ¿ya? Y ahí tenemos un tema, porque como si los pilares son muy delgaditos, no va a tener una fuerza, o no va a poder producirse un equilibrio de fuerza, que la fuerza producida hacia abajo debe ser igual a la fuerza hacia arriba. Tenemos una fuerza neutra, o sea, igual a cero, por lo tanto vamos a tener un equilibrio. Ahora, distinto es que si la fuerza que se genera hacia abajo, producto de la gente que va transitando, es mayor, vamos a tener un tema de derrumbe, ¿ya? Porque no, la fuerza que va a poder soportar los pilares no es la adecuada. Ahora,
¿Tronadora deficiente afecta la calidad de las rocas? Sí, eso sí. O sea, hay formas, chiquillos, de poder colocar los explosivos, ¿ya? Y eso vamos a ver un poquito más adelante. ¿Las cámaras son frentes ciegas? Sí. A ver, uno, cuando ustedes, si les toca trabajar en minería, van a escuchar un concepto que es la famosa frente de carguillo, ¿ya? Y que en el fondo la frente de carguillo es el lugar donde se ejecutaron explosivos, se sacó marina, que en el fondo la marina es material con contenido mineral, ¿ya? Y esa tiene que sacarse, en el fondo, por procedimiento de transporte y carguillo. Ahora, hay que entender algo. Como las cámaras en sí va a tener una frente cargosa, una frente de trabajo asociada, esa frente empieza a avanzar. Por lo tanto, esa frente es ciega, ¿ya? Ahora, equipo de carguillo y transporte de gran tamaño, piso de apoyo de los pilares de baja competencia permiten hundimiento de los pilares delgados. Cuando se habla de competencia, en el término de roca, uno dice que si la roca es competente o puede aguantar, ¿ya? O sea, puede aguantar una cantidad de fuerza. Ahora, a recuperarse pilares, el techo se hunde, sí. Ahora, ¿qué significa el término recuperar pilares? Muchas veces los pilares tienen contenido mineral. Que como es mineral, ¿qué van a hacer estos viejitos? Van a empezar a sacarlo de a poco, adelgazando los pilares. Y el pilar, si no aguanta, ¿qué empieza a hacer? El techo se empieza a hundir. Ya que eso ha pasado, créanme que es un tema bien, bien complejo. Ya. Ahora, chiquillos, hay que entender algo que es el tema de las famosas operaciones unitarias. Y acá tenemos un equipo, por ejemplo, que es un perforador, un equipo en DTH, ¿ya? Que en este caso es un equipo con orugas. Ahora, cuando habla de tiros largos, es un solo tiro, ¿ya? Que tiene una profundidad no menor. En cambio, la radial, que se hace con el equipo Simba, es como ese equipo que tenía varios brazos, que puede hacer perforaciones al unísono. Ahora, lo importante, chiquillo, de esto es entender que el brazo, que es lo que tenemos acá, es que lo que uno puede dar una angulación, ¿ya? Y eso hay que tenerlo bien claro. Ahora, ¿este equipo implica riesgo? Por supuesto que implica riesgo. O sea, son equipos que la consecuencia que se puede originar producto de un accidente no es menor. Ya, carguillo de transporte. En sí, ¿qué es lo que interesa mucho acá? Que sea con cargadores frontales con el HD, equipo convencional o de bajo perfil. O sea, el cargador frontal o un scoop, o el camión convencional o bajo perfil. ¿Ya? Son los dos equipos, uno de los equipos que se utiliza bastante en minería. Pero ojo, para hacer tareas de carga y transporte, que en el fondo es sacar material y puede llevarlo al lugar. Ahora, riesgo asociado a los métodos de explotación, ¿vamos a tener varios? Sí, varios. ¿Ya? Yo siempre he recomendado que cuando estamos trabajando bajo este punto de vista de los métodos de explotación o trabajando en subterránea, y la prevención de riesgo, uno pasa netamente a ser un asesor y un recomendador. O sea, nosotros siempre asesoramos, pero el tema está que uno cuando no es experto en seguridad minera, tú puedes recomendar o sugerir, que es mejor la palabra más clara, sugerir que se verifique tal condición, sugerir que por ejemplo, se revisen las bombas de succión de agua, o se revisen los taludes, entre otras cosas, ¿ya? Porque no son motivos. Tú al sugerir no es lo mismo que recomendar. El recomendar es lo que dice el experto en seguridad minera. Y si uno no es experto en seguridad minera, no puede, no puede hacerlo, ya porque sería legalmente, no es legal en realidad. Ahora, hay que entender algo. Se emplea equipo de producción de gran tamaño y el equipo de carguillo puede entrar a la cámara. Ya. Hay que entender algo, que también como esté diseñado el lugar, en el fondo el ancho y la altura de las cámaras y la galería, va a permitir que el equipo pueda o no pueda entrar. Muchas veces se preocupan más del tamaño que de la ventilación. O sea, en las láminas que hemos visto, si ustedes se dan cuenta, se ha mostrado más lo que es el tema de, de la galería, los tamaños, el tipo, los pilares, etc. Pero no se ha hablado de ventilación. Y eso, chiquillos, es algo no menor.
ya, por si acaso. Ya. Voy a sacarlos, voy a activar los micrófonos, ya, para que puedan hacerme preguntas. Chiquillos, ¿alguna consulta, pregunta? ¿No? ¿Cómo se llama, chiquillos? Les voy a subir estas nuevas presentaciones que son un poco más amigables que las anteriores, ¿ya? Para que sigamos trabajando. Les voy a subir un par más de tareas, algunos trabajos cortos, ya, no complejos, para que sigamos trabajando, ¿ya? Chiquillos, porfa, si van teniendo dudas de tipo clase, algún trabajo que no se entienda, me las realizan por correo o por el chat de Moodle. Yo los voy respondiendo, ¿ya? Por favor, chiquillos, hagan preguntas, ¿ya? Chiquillos, si no hay preguntas, lo dejamos hasta acá. Hasta luego. Chao, gracias. Eso sí. A usted. Chao. Chao. Chao.